Y si a ti te gustaba ese personaje como a mí, sentirás como que el corazón se hace chiquito, porque son de esos personajes que, si bien están del lado de los malos, te lo han vendido y narrado tan bien que has logrado empatizar con él, ¿no? Has visto sus dolores, sus fracasos, y quisieras que a él le fuera bien en la vida. Ya platicamos en la introducción de dos momentos clave para su desarrollo. Él, siendo muy pequeño, pierde a sus dos padres, y cuando es adolescente y más o menos está intentando labrarse un futuro, lo acusan injustamente y su expediente queda manchado. No sé cómo sea en tu país, pero en Japón son sumamente fijados en este aspecto. Tan es así que ni siquiera tienes tú que tener la mancha en tu expediente, sino es suficiente que un familiar, un padre, un hermano lo tengan manchado para que a ti te afecte. Hay una escena en Clannad After History donde el protagonista, Okazaki, me parece, no recibe la promoción en su empleo porque su padre se había drogado y alcoholizado, lo habían detenido, y la empresa para la cual trabaja pues no le conviene que sepan que un hijo de una persona así esté creciendo en su labor, ¿no? Que hay ese tipo de reputación. En ese momento pues es un momento también de quiebre para él, porque está sumamente enojado con el padre. Y en este caso también Jin o Twice tampoco tienen la responsabilidad por lo que ha pasado. El peatón, uno, se había atravesado la calle, había causado el accidente, y le había acusado a él frente a su jefe de que iba a dejar de tener un trato comercial porque uno de sus muchachos había causado todo esto. El jefe, enojado, lo corre, le quita el empleo y lo obliga, en un momento muy vulnerable, a valerse por sí mismo sin posibilidad de encontrar un trabajo estable. Y ahí Jin pues inicia su carrera en el crimen. Él, lo sabemos todos, Twice tiene el poder de la duplicación. Él puede hacer duplicados de sí mismo o de cualquier objeto que conozca a la perfección, y usa en primer momento este don, un poco como Naruto, que de repente sea clones de sombra para no sentirse solo, para jugar y para disfrutar de una compañía. Twice hace lo mismo, y después se da cuenta que puede usarlo también para conseguir dinero. Podía mandarle a sus copias que asaltaran bancos o personas, y realmente estaba haciéndose de un grupo criminal completo. Y ojo aquí, porque una característica del don de Twice es que cada copia es autónoma una de la otra y es autoconsciente. A tal grado que, en primer lugar, estaban luchando por ver quién iba a llevar el liderazgo, y en segundo lugar, y esto es increíble, por defender la postura de cada uno de que él era el original. De hecho, el original estaba amarrado en una silla, presenciando el conflicto que duró 9 días, donde se mataron literalmente unos a otros, y yo no me imagino el trauma causado por ver a personas con tu imagen matarse una y otra vez. Para los que les gusten los videojuegos, me recuerda mucho esta escena a una de Dark Souls 3, que es donde los vigilantes del abismo, uno de mis jefes favoritos, pierden la cordura, son, digamos, influenciados por la oscuridad del mundo, y en un ciclo interminable luchan entre sí. Mientras queda uno vivo, hay posibilidad de que otro resucite, y así se van matando por siempre. Aquí no es por siempre, porque el verdadero Jin presencia la última de las copias. Durante esos 9 días se matan y queda sumamente traumado por esto. Él incluso duda de su existencia, piensa que quizás sea una de las copias, no sea el original. Eso implica, por ejemplo, que con una herida muy leve, no mortal para un ser humano, él podría desaparecer. Y usa, en este caso, de una bolsa de papel para cubrir su rostro, porque eso podía darle indicios de si es una copia o no. Prefiere él ponerse una máscara, ponerse esa máscara de papel, para evitar el trauma que le provoca. Desde ese momento hay una crisis de identidad en él, y tiene como personalidades múltiples que de repente discuten. Se nos presenta Twice como un personaje divertido, ¿no? Como muy alocado, pero si se quita la máscara, Twice entra en una crisis brutal. En ese momento, la Liga de los Villanos le recluta y le hace un traje con una máscara que le permite estar pues un poco mejor, ¿no? Evitando ese trauma. Y Toga en particular empatiza mucho con él, y hay una química muy padre, hay una amistad genuina entre ellos. Eventualmente, ya estando en la liga, Twice comete algunos errores, que son principalmente reclutar a Overhaul y a Hawks. Por la saga de Overhaul muere Magnus, y Mr. Compress pierde un brazo.
y en la saga que estamos viendo actualmente, Hawks es el traidor que realmente estaba jugando un juego de doble espía y traiciona a los villanos y es la pieza clave para que arruinen su plan. De hecho, él tenía como misión particular atacar a Twice porque le consideraba una de las piezas más importantes y peligrosas del ejército de Shigaraki. Esto, hasta ese momento, es la vida de Twice. Y se ha comparado un poco con los personajes que hemos visto hasta ese momento porque tiene ciertas similitudes con, por ejemplo, Hawks. Ambos, Hawks y Twice, tienen pasados e infancias muy oscuras y difíciles. Hawks tiene la fortuna, entre comillas, de haber sido salvado por Endeavor. De hecho, de eso he platicado en otros podcasts. Y digo entre comillas porque al final de cuentas, lo que decide el gobierno con Hawks una vez le salvaron es emplearlo como una arma. De hecho, la misión que llevó a cabo para infiltrarse en la Liga de Villanos, el frente paranormal de ellos, implica pues casi asesinatos, ¿no? Hubo un momento en que para probarse tuvo que mostrar el cadáver de una persona. Ya después vimos que no fue un asesinato como tal, que había ahí un truco, ¿no? Pero vaya, más adelante, no sé si ha pasado la escena, se nos muestra que él ha asesinado en el nombre del gobierno. Es un agente sumamente peligroso que está autorizado para matar. Obviamente, esto no está divulgado a la gente, no tienen idea de que este héroe tan carismático tenga esa facultad. Pero vaya, Hawks, al igual que Twice, están como en esa línea gris de personajes que están haciendo cosas malas en nombre de un bien mayor. Hawks, digamos, del lado más luminoso, procurando el bien público, y Twice de un lado, un gris, donde él está viendo por sí mismo y por la gente que ama. También tiene muchas similitudes con otros miembros de la liga, obviamente sí. Toga, Shigaraki y Dabi también tienen pasados oscuros y difíciles, particularmente Toga y Shigaraki, porque ambos son hechos a un lado por sus familias. Sus familias no entienden absolutamente nada del don. El de Toga es demasiado escandaloso y le piden por favor, tienes que ser alguien normal, y lloran y sufren. Y Toga, de alguna forma, ella los manda al diablo, ¿no? Pero sí carece del apoyo de su familia. Shigaraki, por su parte, pues ni se diga, ¿no? La escena de la anterior temporada donde se nos revela el pasado de él, de cómo despertó su don en un momento de furia y rabia, y aunque podría parecer un accidente, se nos revela que realmente algo de él esperaba ese resultado, por lo menos con su padre. Saliéndonos un poco del mundo del anime, también veo muchas similitudes de Twice y Batman. De hecho, la frase con que abrí este podcast en mi introducción es una adaptación de una que dice Joker, aquella que dice que solamente basta un mal día para que seamos igual que él, ¿no? Que Joker. Batman y Twice creo que tienen casi la misma historia de origen. Sus padres son robados y después muertos por su asaltante. Batman tenía todos los recursos para sobreponerse, recursos económicos, digamos, y apoyo de varias personas. Y bueno, él decide, en lugar de ir a terapia, pues emprender una carrera contra el crimen, ¿no? Sin embargo, Hawks no tiene ninguna de estas posibilidades. Él es entregado a un orfanato, no sabemos por qué, pero él decide fugarse y no tiene absolutamente ningún familiar o recurso económico que le sustente. Joker, de hecho, hace mucho hincapié en varias ocasiones de que ambos, él y Batman, son iguales. Uno se viste de payaso para ser un criminal y otro se viste de murciélago para supuestamente combatir el crimen. Y, por así decirlo, nuevamente Twice está en la mitad. Es un villano, pero no es, digamos, alguien que quiera hacer el mal. Simplemente está buscando un lugar donde encajar, encuentra la liga de villanos, le aceptan y simplemente quiere proteger y ser parte de una familia. Pero en este tipo de historias de lo que hemos visto Boku no Hero, también hay otras infancias que, si bien pudieron tener un pasado trágico o no tan trágico, la diferencia entre unos y otros es que parece que son apoyados por mentores, por personas como Deku y Mirio y otros personajillos por ahí que pudieron haberse pasado al lado oscuro definitivamente. Eraserhead y su discípulo, no recuerdo ahorita su nombre, tenían quirks que muchos decían son quirks de villanos, pero hubo alguien mentoreando y llevándoles, ¿no? Y bueno, cerrando esta parte de la biografía de Twice,
Solamente queda decir la última parte, que es que en el episodio 4, Hawks revela su misión, revela que es uno de los héroes genuinamente y que tenía como misión extra controlar a Twice y llevar a la justicia. De hecho, Hawks había hecho una amistad de alguna forma con él y le ofrece entregarse para no sufrir y para cambiar su vida. Twice lo ve todo en blanco y negro y simplemente ve que le traicionó, que nuevamente arruinó todo. Después de haber también dado la entrada a Overhaul, él se lamenta amargamente porque parece que cada cosa que hace es un error y que daña a la gente que ama. Se vuelve contra Hawks, rechaza su oferta, llega Davi. Davi también lo está manipulando y Twice no se da cuenta. Le usa como de alguna forma un arma para poner en desventaja a Hawks. Y en el momento en que Hawks ve la oportunidad para acabar con la vida de un posible peligro, porque recordemos, en este punto de la historia, Twice ha superado en buena parte, su trauma y puede crear copias infinitas de él y de otros, ¿no? Que también pueden ocupar su Quick. Es muy consciente Hawks de esto, y cuando no ve alternativa de capturarle con vida, de llevarle a la justicia, termina asesinándole. Uno de los clones que logra hacer Twice cae de unos pisos, llega donde están Toga y Mr. Compress, le salva. Y para ellos todo estaba bien, todo había pasado conforme al plan, podían escapar. Se detiene Twice, les habla y se va desintegrando, se va derritiendo. Y ante la mirada consternada de Toga, le da su pañuelo, le limpia, le toca la mejilla y se derrite hasta morir. En su agonía, Twice repela a una cosa que le había dicho Hawks, que era que solamente había sido un tipo con mala suerte. Y lo que termina diciendo es que no era cierto. Él estaba agradecido por vivir la vida que le tocó vivir y se sentía afortunado, muy afortunado, por haber tenido una familia a la cual proteger. Un poco como el final de Oyasami Pum Pum, donde el protagonista, después de una serie de vivencias traumáticas, dolorosas, de haber dañado a otros y dañándose él mismo, encuentra un lugar al cual poder llamarle hogar. Finales muy grises para los personajes que he citado, sobre todo para Twice, que en su último aliento agradece la vida por haberle permitido ser feliz en su último momento. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal. ¡Regresamos! Continuamos con este análisis.